Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos a Panamet. Pues el día de hoy vamos a hablar de trombosis venosa profunda. Pues porque ya me conocen, mi nombre es Santiago. Pues nada, vamos a hablar de este tema que es de gran importancia clínica, la clase. Entonces, dentro de la definición, la trombosis venosa profunda se define como la aparición de un trombo a nivel del sistema venoso profundo, principalmente. Entonces, pues en esta imagen tenemos lo que sería la anatomía tanto del sistema venoso superficial como del sistema venoso profundo. El sistema venoso superficial, las venas más importantes, está la safena interna, la safena mayor, y también tenemos la safena externa o la safena menor. Luego estas se comunican con el sistema venoso profundo por medio de las arterias perforantes. Tenemos algunas pues muy nombradas a nivel de la anatomía, como está la perforante de Dot, la perforante de Boyd y las perforantes de Coquet. Y ya a nivel profundo, pues tenemos la ilíaca interna, que no se ve en esta imagen, se encuentra más arriba. La vena femoral común, la femoral común se divide en femoral profunda y femoral superficial. Ahí ya tendremos la poplitea, las tibiales anteriores posteriores y la peronea. Estas son como las más importantes así a grandes rasgos. Dentro de la epidemiología, pues es una entidad que es más frecuente en mujeres. Siempre lo vamos a pensar más en ellas. Pues aquí tenemos unos datos de incidencia. Sin embargo, eso varía dependiendo pues del país donde uno se encuentre, la institución, y es más común en pacientes afroamericanos. Entonces siempre tener en cuenta que los datos epidemiológicos uno los mira pues para ver en qué pacientes pensar X o Y cosa. ¿Listo? Factores de riesgo pues tenemos muchos. Tenemos factores de riesgo transitorios, es decir, que son temporales en el paciente o la paciente, y factores crónicos que ya son de larga data para cada paciente. Entonces tenemos, por ejemplo, pacientes con cirugías con anestesia mayores a 30 minutos, cesáreas, pacientes con inmovilidad reducida durante más de 3 días, hospitalizados, el embarazo, el puerperio y el uso de anticonceptivos. ¿Listo? A nivel de las crónicos, pues tenemos infecciones, tenemos enfermedad inflamatoria intestinal, cáncer, enfermedades autoinmunes, como lo que sería el síndrome antifosfolípidos y la artritis reumatoidea, pacientes con inmovilidad crónica. Esto más haciendo referencia a pacientes que han tenido un trauma raquimedular, pacientes parapléjicos, pues que no tienen movilidad, y pues esto es un factor de riesgo muy clave. Por eso pues aquí lesión medular entre paréntesis y pacientes obesos. La obesidad es un factor de riesgo para muchas cosas, ya lo venimos sabiendo, lo venimos teniendo en cuenta. Entonces siempre que tengan un paciente obeso con las manifestaciones clínicas que vamos a ver, pues sospechenle una trombosis venosa profunda. Dentro de la clasificación anatómica tenemos la trombosis venosa profunda proximal y la distal. Entonces en la proximal hay dos maneras de clasificarlo. Entonces, tenemos una proximal que lo dividen en algunas literaturas como suprapoplitea y distal infrapoplitea. Pero en otras también lo dividen como proximal superior a la ilíaca interna y distal inferior a la ilíaca interna. Entonces, ¿en qué me va a impactar esto? Que dependiendo de dónde se encuentre, pues se va a tomar una conducta distinta. ¿Sí? Entonces, esto es como de vital importancia, porque si está en un lado o en el otro, pues voy a tomar una conducta al momento del tratamiento. Y al final el tratamiento estándar de esto es la anticoagulación, ¿listo? Dentro de la fisiopatología, lo importante es tener en cuenta la triada de Virchow. Entonces, la triada de Virchow se conforma por estas tres características, que es la hipercoagulabilidad, la lesión endotelial y el estancamiento del flujo sanguíneo. Entonces, primero es tener en cuenta que la triada de Virchow es lo que conlleva al desarrollo y a la formación del trombo. Son como factores de riesgo, por así decirlo. Son cosas a nivel fisiológico que se alteran y que me promueven la formación del trombo a nivel del sistema venoso profundo. Entonces, por ejemplo, factores de riesgo que puedan alterar esta fisiología y que produzcan esto, por ejemplo, en lesión endotelial, pacientes con traumas, con caídas, pacientes con trauma raquimedular, ¿sí? En estancamiento del flujo sanguíneo, pues pacientes con enfermedad coronaria, trombos o pacientes con fibrilación auricular. Esa es como la que está más descrita. Y hipercoagulabilidad, todos los factores de riesgo que veníamos hablando, el SAF, la artritis reumatoidea, el cáncer y las infecciones crónicas podrían llegar a generar esto. ¿Listo? Manifestaciones clínicas, pues podemos tener palidez, eritema, calor, dolor, pero la más importante y la que va a ser clave
para diferenciar esto, por ejemplo, de una celulitis, porque una celulitis tiene palidez. Pues palidez no tanto, pero tiene eritema, tiene calor, tiene dolor, tiene rubor. Entonces, para diferenciarla y para yo sospechar de una TBP, pues un paciente con un edema asimétrico. Eso es clave dentro de esto. Dentro de los signos clínicos, tenemos varios. Tenemos el signo de Omans, que es el dolor en el miembro inferior a la dorsiflexión del pie. El signo de Hollow, que es el dolor a la palpación de los gastrocnemios. Y el signo de Pratt, que es la presencia de venas satélites, pues a nivel, sobre todo de los gastrocnemios, tres venas satélites, como se ve en esta imagen. Entonces, tener esas cositas en cuenta a la hora de sospecharlo. El diagnóstico, pues lo primero es que hay que aplicar los criterios de Wells para TBP. Entonces, todos esos criterios son neoplasia activa, paciente con parálisis o yesos recientes, pacientes con inmovilización crónica, dolor en los miembros inferiores, inflamación, asimetría en los tobillos, edema con fobia, las venas satélite dilatadas, que es el signo de Barr. O pues también ponen aquí diagnóstico alternativo probable, que le quitaría 2 puntos al paciente. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Entonces hay dos maneras de interpretarlo, uno que lo clasifica de riesgo alto y bajo. Aquí vamos a ver el de riesgo alto y bajo, porque hay otras clasificaciones que lo tienen como riesgo alto, bajo o intermedio. Entonces al riesgo alto y al intermedio pues se le hacen lo mismo. Y al bajo pues se le hace una cosa distinta. Entonces es mucho más práctico clasificarlo como riesgo alto y bajo. Entonces al riesgo alto que te dé mayor o igual a 2, Doppler, un ecodoppler de miembros inferiores. Sencillo. Y al que sea menor a 2, de bajo riesgo, pues le vamos a tomar un dímero D. Entonces, si el paciente es menor a 50 años, el punto de corte del dímero D son 500. Pero si es mayor a 50 años, toca ajustarlo a la edad. Y esto sería 10 por la edad. Entonces, por ejemplo, si tengo un paciente de 80 años, sería 10 por 800. Y ese es el corte. Si es mayor a 800 en el paciente, pues listo, de una le tomo un Doppler de miembros inferiores. Eso es lo que hice. Dentro de diagnósticos diferenciales, pues tenemos principalmente el linfedema y la celulitis. Sobre todo la celulitis, el linfedema pues, es mucho más claro y pues sabemos que en urbanizaciones no es tan común ver pacientes con linfedema. ¿Qué complicaciones pueden haber? Pues la formación de una úlcera, el embolismo paradójico. Entonces, ¿qué es el embolismo paradójico? Que este trombo viaja a través del sistema venoso, este trombo que se forma en los miembros inferiores y llega al corazón. Hay pacientes que tienen entre aurícula y aurícula un foramen oval. Un foramen oval es una comunicación entre las aurículas. Entonces, si el paciente tiene un foramen oval, este émbolo llega hasta el corazón y del corazón se va al cerebro. Entonces, el paciente con trombosis venosa profunda pues nos llega con una ACV porque produce un embolismo paradójico. El síndrome protrombótico, que es que el paciente continúa con manifestaciones clínicas pese al manejo médico, entonces toca evaluarlo y cambiarle la anticoagulación o reforzar otras medidas, toca evaluarlo y estudiarlo. El edema, bueno, la flegmasea cerulea dolens, entonces la flegmasea cerulea dolens consiste en que hay un trombo pues a nivel del callado de la ilíaca interna, a nivel que está muy arriba, entonces esto es lo que produce pues es una acumulación retrógrada del flujo sanguíneo, comienza a haber un aumento de la presión pues, a nivel de los vasos sanguíneos y eso puede llegar a producir pues algo que se vería como un linfedema, un síndrome compartimental, una inflamación muy grave y esto se ve pues en muy pocos pacientes, esto es la complicación menos común y pues el tromboembolismo pulmonar, ¿listo? Entonces, en el tratamiento, pues cuando la trombosis venosa profunda es superior a la ilíaca interna, lo principal es hacer trombólisis. Pero ¿qué es lo que pasa con la trombólisis? Que la trombólisis en estos pacientes no se hace de manera convencional con alteplase, tenecteplase o pues, uroquinasa en algunos lugares, sino que esta trombólisis se realiza guiada por catéter. Entonces uno lo que tiene que hacer es una interconsulta con el cirujano vascular para que ellos le hagan esta trombólisis guiada por catéter. Listo y que sea mucho más seguro. Cuando la TBP es proximal, o sea, suprapoplítea, siempre vamos a anticoagular al paciente porque la probabilidad de complicaciones es mucho mayor. La TB distal con factores de riesgo, también siempre los vamos a anticoagular. Y las TB distales sin factores de riesgo, pues vamos a comenzar con medidas mecánicas. Decirle al paciente que haga ejercicio, que no esté sentado mucho tiempo, que no esté parado mucho tiempo y que utilice las medidas de compresión.
Entonces, como anticoagular, pues la primera línea son los DOACs porque pues nos permiten mayor adherencia al paciente. Entonces, Dabigatran, Rivaroxaban y Apixaban, pues no voy a profundizar en las dosis y eso, porque pues eso ya sería para una clase de anticoagulación, pero esta sería como la primera línea. Ya luego, pues seguirían las heparinas de bajo peso molecular. Aquí en Colombia pues tenemos la enoxaparina, las heparinas no fraccionadas, la alteparina y luego la warfarina. Dependiendo de cada paciente y de sus condiciones, pues utilizamos la una o la otra. ¿Listo? Clave esto. Y pues ya para finalizar, pues vamos a hablar un poquito de trombosis venosa superficial. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un paciente que llega con el resultado del Doppler y tiene una trombosis venosa superficial? ¿A cuáles anticoagulo? ¿A cuáles no anticoagulo? ¿Sí? ¿A cuáles les hago una tromboprofilaxis? Las cosas son importantes. Entonces, a los pacientes a los que les vamos a hacer tromboprofilaxis son a estos pacientes que tienen el trombo a 3 a 5 centímetros de la unión con el sistema venoso profundo. Pacientes que tengan el trombo en la safena mayor. Pacientes con una trombosis venosa mayor a 5 centímetros. Pacientes con una propagación del trombo a pesar del manejo conservador. Y pacientes sin factores de riesgo. Entonces, a todo este grupo de pacientes que yo vea, tiene alguna de estas, pues le voy a dar tromboprofilaxis. Ya en cuanto a la anticoagulación, se la voy a dar a un paciente que tenga el trombo a menos de 3 centímetros con el confluente del sistema venoso. Pacientes que se propague el trombo a pesar de haberle hecho tromboprofilaxis. Pacientes con trombosis venosa recurrente después de haber detenido la anticoagulación. Y pacientes con factores de riesgo altos para tromboembolismo venoso. Esta es la manera en la que uno maneja la trombosis venosa superficial. Y eso sería todo dentro del video. Muchas gracias por su atención.